Vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. Amén. La palabra de Dios dice: mas el fruto del Espíritu es gozo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El título para este mensaje: el fruto del Espíritu, la evidencia de una vida transformada. Estoy hablando sobre la serie Una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Este es el mensaje número 9. Amada iglesia, los dones revelan lo que el Espíritu Santo puede hacer por medio de nosotros. El fruto demuestra lo que está haciendo dentro de nosotros. Porque es que una persona puede tener talento, puede tener conocimientos y manifestaciones espirituales, pero continúa luchando con el orgullo, con el enojo, con la amargura o falta de dominio propio. El fruto del Espíritu no es una apariencia religiosa, es el carácter de Jesucristo desarrollándose progresivamente en el creyente. Pablo utiliza esta palabra fruto en singular. Aunque menciona 9 cualidades, todas forman parte de una misma vida gobernada por el Espíritu Santo. Por eso el árbol no produce fruto para alimentarse a sí mismo, sino para beneficios o para beneficiar a otros. De igual manera, el fruto del Espíritu debe manifestarse en nuestra familia, en nuestra congregación, también en nuestro trabajo y relaciones. Por eso, como primer punto de 20, el fruto del Espíritu nace de una vida conectada a Cristo. Ahí en Juan 15:5 dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Amada iglesia, una rama no produce fruto por esfuerzo independiente, lo produce porque permanece unida a la vid y recibe de ella la vida necesaria. No es tipo Wi-Fi, no es tipo Bluetooth. Necesita estar conectada a algo que produce todas las vitaminas necesarias para que ese fruto siga creciendo. De la misma manera, el carácter cristiano no se desarrolla solamente mediante fuerza de voluntad. Nace de una relación constante con Jesucristo. Orar y meditar en la palabra y obedecer no son actividades para aparentar espiritualidad, son medios mediante los cuales permanecemos en comunión con Dios. Por eso, amada iglesia, debemos preguntarnos: ¿estoy cultivando diariamente mi relación con Cristo? ¿Leo la Biblia solamente para predicar o también para ser transformado? ¿Busco a Dios únicamente cuando tengo problemas? ¿Permito que su palabra corrija mis actitudes? No podemos producir fruto espiritual mientras permanecemos desconectados de la fuente.
Porque es que la santificación es la obra progresiva mediante el cual el Espíritu Santo transforma al creyente a la imagen de Cristo. El fruto no nos salva, aparece como un resultado de haber recibido una nueva vida por medio de la fe. Es la evidencia de la presencia y la obra de Dios en nosotros. Por eso, allá en Juan 15, Jesús habló de sus discípulos pocas horas antes de la crucifixión. Ellos enfrentarían temor, persecución, grandes responsabilidades. Su capacidad para mantenerse firme no dependía de sus fuerzas, sino de permanecer unidos en Él. Porque es que podemos decorar una rama seca para que parezca viva, pero solamente la conexión con la raíz puede hacerla fructificar. Usted coloque una flor en una planta, coloque una flor que se encontró por ahí en una planta. Al momento se ve bien bonita, pero se va secando, se va secando. Pero el tallo usted lo ve que está verde, pero como no estaba conectada al tronco o a la rama, se murió. Dios no quiere mejorar únicamente nuestra apariencia, desea producir vida verdadera desde el interior. El fruto del Espíritu no aparece por aparentar estar cerca de Dios, sino por permanecer verdaderamente conectado con Cristo. Y como segundo punto, el fruto del Espíritu se mantiene en nuestras relaciones. Ahí en Gálatas 5:14 la palabra dice: porque de toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vemos que el primer aspecto mencionado por Pablo es el amor. Las demás cualidades muestran cómo actúa ese amor en situaciones concretas. El gozo permanece aún en la dificultad. La paz evita que reaccionemos con desesperación. La paciencia sabe esperar y soportar. La benignidad trata a otros con consideración. La bondad procura hacer lo correcto. La fe expresa fidelidad y confianza. La mansedumbre responde sin violencia ni orgullo. La templanza gobierna los impulsos. Porque es que el fruto del Espíritu, el fruto debe verse especialmente en los lugares donde somos conocidos de verdad. Es fácil parecer paciente durante un culto. La prueba llega dentro del hogar. Es sencillo hablar de amor desde el púlpito. El desafío aparece cuando alguien nos ofende. Así que debemos evaluar cómo tratamos a nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros compañeros y a quienes no pueden ofrecernos nada. El fruto del Espíritu cumple la intención moral de la ley, porque una vida gobernada por el amor no busca dañar al prójimo. No se trata de emociones pasajeras, sino de virtudes producidas por el Espíritu, que transforman nuestras decisiones y conductas. Porque es que las iglesias de Galacia enfrentaban conflictos por el legalismo, por las diferencias culturales y el uso incorrecto de la libertad cristiana. Pablo enseñó que la verdadera espiritualidad no consistía solamente en prácticas externas, sino en servir a los demás mediante el amor.
Dios utiliza nuestras relaciones para revelar las áreas que todavía necesitamos transformación. Las personas difíciles pueden convertirse en el instrumento que exponga nuestra falta de paciencia o de mansedumbre. El conflicto no siempre disminuye el fruto. Muchas veces revela cuánto ha madurado. Porque es que el fruto espiritual no se demuestra solamente en cómo adoramos a Dios, sino en cómo tratamos a las personas cuando nuestra paciencia es probada. Y como tercero y último punto, el fruto del Espíritu vence las obras de la carne. Ahí en Gálatas 5:16 la palabra dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Antes de mencionar el fruto, Pablo describe las obras de la carne como inmoralidad, idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, divisiones y envidia. La carne representa la inclinación humana que busca vivir independientemente de Dios. El Espíritu nos conduce en la dirección opuesta. La evidencia no consiste solamente en reprimir una mala conducta, sino en permitir que el Espíritu produzca una nueva forma de vivir. Amada iglesia, para caminar en el Espíritu necesitamos reconocer nuestras debilidades, confesar el pecado, evitar ambientes que alimenten la tensión, llenar nuestra mente con palabra, buscar ayuda espiritual cuando sea necesario, responder con obediencia a la corrección de Dios. Porque es que la templanza no significa que nunca enfrentemos deseos incorrectos, sino que esos deseos ya no tienen que gobernarnos. Por eso el creyente experimenta una lucha entre los deseos de la carne y la dirección del Espíritu. Esta lucha no significa que Dios haya abandonado nuestra necesidad de dependencia continua. El Espíritu Santo anula nuestra voluntad. Porque es que debemos tener claro que el Espíritu Santo no anula nuestra voluntad. Nos capacita para decir no al pecado y sí a la voluntad de Dios. Porque es que allá en Galacia había una influencia por prácticas paganas, tensiones religiosas. Algunos pensaban que la libertad cristiana les permitía vivir sin límites. Otros confiaban en reglas externas para alcanzar justicia. Pablo presentó una alternativa superior: vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, que es lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día. Porque es que la carne se alimenta de lo que permitimos ver, escuchar y practicar. El fruto también necesita ser cultivado mediante decisiones diarias de obediencia. Aquello que alimenta, eso que alimentamos, crecerá y terminará gobernando nuestra conducta. Porque es que no vencemos la carne solamente diciendo no al pecado, sino aprendiendo diariamente a decir sí al gobierno del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es la evidencia de una vida conectada con Cristo, transformada en sus relaciones y fortalecida para vencer las obras de la carne. Dios no busca solamente creyentes con dones impresionantes, sino personas cuyo carácter refleje a Jesús. Hoy debemos preguntarnos: ¿estoy creciendo en el amor? ¿Conservo la paz bajo presión? ¿Soy paciente con las personas?
¿Respondo con mansedumbre y tengo dominio sobre mis impulsos? ¿Mi familia puede conocer el fruto del Espíritu en mí? Por eso en esta hora pidamos al Señor: Espíritu Santo, transforma mi carácter. Arranca de mí el orgullo, la ira, la amargura, la impureza. Produce en mi vida amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y fe. También mansedumbre y dominio propio. Que quienes se relacionen conmigo puedan ver el carácter de Jesucristo en mí. Los dones pueden llamar la atención por un momento, pero el fruto demuestra diariamente que Cristo está viviendo en nosotros. Así que, amada iglesia, caminemos firmes con Cristo, porque debemos saber claramente y firmemente que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.